El día de hoy vamos a hablar de la base del impuesto. Muy bien. En su conjunto, la unidad fiscal junto con las cuotas nos van a ayudar para entender la base del impuesto. Ejemplo, el número de litros de alcohol, la cantidad de dinero percibida por concepto de honorarios, vamos a decir que la base del impuesto es el elemento cuantitativo que la ley fiscal señala para calcular el débito tributario. Lo normal es que la ley, al momento de establecer el tributo, establezca todos los elementos que conforman su integración, así como los elementos que permiten su cálculo. Y por lo tanto, vamos a entender que la base es la que nos va a permitir, son los elementos en su conjunto que nos permiten cuantificar el monto de el tributo. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora hablemos del siguiente elemento, que es la tarifa. Esta, de igual modo, se representa por el conjunto de unidades fiscales y cuotas correspondientes para determinar el objeto tributario o para un número de objetos que pertenecen a la misma categoría. Piensen esto como un ejemplo. La ley del impuesto sobre la renta se va a ajustar a personas físicas, a personas morales, al régimen al que pertenezcan, y todo ello va a ocasionar que la tarifa se pueda mover o ajustar para un caso correspondiente. Así piensen ustedes que la modificación de un rango, tasa o cuota en la tarifa debe de estar establecida en ley. La autoridad tributaria no puede modificarla discrecional o arbitrariamente. En el ejemplo que les daba, pues en la ley del impuesto sobre la renta, como ustedes saben, vamos a tener distintos regímenes y cuentas o cuotas progresivas. ¿Quedó clara la tarifa? Muy bien. Dígame. Sí, ¿podría repetir la definición que nos dio, por favor, de tarifa? Sí. Gracias. Tarifa es la representación. Perdón, está representada o está conformada
por el conjunto de la unidad fiscal y cuotas correspondientes. Para un determinado objeto tributario o para un número de objetos que pertenecen a la misma categoría. Gracias. De nada. Ahora, continuamos con esta explicación y pues ya hemos visto los elementos. Ahora hablemos de la clasificación de las contribuciones. Esto para que lo tengamos más claro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener diversos tipos de contribuciones y la doctrina las ha ido calificando o clasificando de diversa forma. En primer lugar, tenemos los impuestos directos y los impuestos indirectos. Vamos a decir que los impuestos directos son aquellos en los que el legislador se propone fijar al verdadero contribuyente, suprimiendo intermediarios. Entre el deudor de la obligación fiscal y el acreedor de la misma. De tal suerte que el sujeto pasivo y el pagador recaen en el mismo sujeto. Un ¿Podría ejemplo, repetir eso último de que cae en el mismo sujeto, por favor? sí, de tal suerte que las calidades del sujeto pasivo y del pagador caen en el mismo sujeto. Gracias. Nada. ¿Qué ejemplo tenemos de impuesto directo? Pues el impuesto sobre la renta. ¿Quién me puede decir por qué el impuesto sobre la renta será impuesto directo? Porque recae directamente en el contribuyente, a diferencia de los indirectos que se les trasladan al consumidor final, ¿será? Ok, pero antes de ir al indirecto, ya, es acertado lo que me estás diciendo, pero nada más, ¿por qué el impuesto sobre la renta será directo? ¿Qué encuentran ustedes? O sea, ¿qué explicación dan, aparte de lo que acertadamente ya dijo Israel? ¿Qué más encuentran? Dime, Yaret. Porque se deduce directamente del dinero del contribuyente. Ok. Alexis.
Bueno, es un impuesto directo porque obviamente en la propia ley del impuesto sobre la renta establece obviamente los elementos de la contribución, la base, y dentro de la base que establece, pues obviamente establece, perdón, sí, de la base recae en el patrimonio del contribuyente, es decir, no hay o no maneja un tema como de traslado o de acreditación, como si fuera el ejemplo del IVA, ¿no? Entonces, de la manifestación directa de la riqueza del propio contribuyente o de los ingresos que ingresan al mismo, es que se deduce que es un impuesto directo. Ok, exacto. Bueno, porque el pagador del tributo será el propio sujeto pasivo. Así, digamos que esta es una clasificación y es acertado todo lo que me han dicho. Bueno, y ya que hemos estado hablando del sujeto indirecto, bueno, perdón, de los impuestos indirectos, vamos a entender que estos no gravan al verdadero contribuyente, sino que el tributo se traslada a otro sujeto. De tal suerte que las calidades de sujeto pasivo y pagador son distintas. Y el ejemplo, pues, es el que me han comentado, el impuesto sobre la renta, que como dicen, es trasladable a el consumidor final. Pero recuerden que esto se trata de una cuestión. Esta clasificación va a ser de manera por la actividad económico coactiva, ¿no? Que es lo que estamos viendo. ¿Quién es el que paga? Es esta primera clasificación. Después vamos a hablar que hay impuestos generales e impuestos especiales. Los primeros gravan diversas actividades u operaciones, pero tienen en común la misma naturaleza. Como ejemplo, tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En su modalidad que graben ingresos por salarios. Muy bien. Denme un segundito.
Perdón, ya estoy de regreso. Aquí un tema con mis perritos que andaban haciendo un escándalo y no me dejaban avanzar. Bueno, ¿dudas con esta modalidad de los impuestos generales? ¿Ninguna? Hablemos entonces de los impuestos especiales. Estos son aquellos que gravan determinada actividad. No quiere decir que son de los prohibitivos, de leyes especiales, ni nada de eso. ¿Están de acuerdo? Leyes privativas, perdón. Los impuestos especiales son completamente constitucionales. Nada más que estos se refieren a una determinada actividad económica, como lo puede ser los ingresos por producción de energía eléctrica. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar de impuestos generales? ¿Quién me dice alguno? ¿Se acuerdan? Los de exportación. ¿Cuál, Alexis? Los de exportación son impuestos generales. Generales. ¿Qué otro tiene de generales? ¿El IVA será impuesto general? Perdón, ¿estamos en los generales o en los especiales? Ahorita pedí ejemplos de generales y después Ah, ok. pediré de especiales. Pero de generales, ¿qué otro ejemplo tienen? ¿El IVA será impuesto especial? ¿O general? ¿Qué será? El impuesto al valor agregado. Es general, ¿no? ¿Es general? ¿Por qué? A ver. ¿Cuál es tu razonamiento? ¿Cómo llegas a la conclusión que es general? Porque no hace distinción las tasas y los sujetos, como lo señala la misma ley, y no hace alguna distinción, nada más dice personas físicas y morales. Ok. Y otro ejemplo de impuesto, bueno, denme un ejemplo de impuesto especial. Ah, ¿El por IEPS? ejemplo, ajá, sí, adelante compañera. Perdón. Ay, perdóname. El IEPS, profesor. El IEPS, exacto. ¿Qué otro? Hay varios, ¿no? Hay varios ejemplos o qué más les llega a la mente. Yaret, ¿quieres comentarme algo? Ay, no sé si podría ser el YETU como especial. El YETU, me parece que también. Impuesto a producción. ¿Estamos de acuerdo? Esos sí son especiales. Bueno, pues creo que esta clasificación fue mucho más entendible. Otra que se tiene es de impuestos reales e impuestos personales. ¿A qué se va a referir esta? Sobre a qué va a recaer el impuesto, ¿no? Los reales sobre las cosas y los personales sobre el sujeto. Exacto, sobre el objeto que pretenden gravar. Como acertadamente indicas, en el primer caso, los gravámenes recaen sobre objeto. Y no interesa las condiciones personales del contribuyente. Un ejemplo es el impuesto de importación. No nos interesa las condiciones personales, sino pues, lo que estamos importando, los objetos.
Los segundos van a ser aquellos que sí toman en cuenta estas situaciones personales. De ahí que su nombre sea, o su clasificación, impuestos personales. Como lo puede ser aquellos que atañen a la capacidad contributiva. Un ejemplo, pues, será el impuesto sobre la renta a cargo de los asalariados. ¿Queda claro? Otro ejemplo es, bueno, otra clasificación, perdón, otro criterio clasificador. Divide a los impuestos en impuestos progresivos e impuestos proporcionales. Esto también, bueno, ya más o menos lo hemos platicado, pero recordemos un poco. Serán impuestos progresivos los que se hacen tomando como punto de referencia la expresión de la riqueza o su ausencia, es decir, la capacidad económica. Estos impuestos progresivos son cuando aumenta la tasa del impuesto a mayor ingreso o riqueza del contribuyente. Y ustedes saben que un ejemplo de esto es el impuesto sobre la renta. ¿Sí están de acuerdo? El impuesto de la renta, pues vamos subiendo, va aumentando nuestra tasa. Son, vamos a llamarlos impuestos progresivos. Pagaré más mientras mayor sea mi capacidad contributiva. Muy bien. Por otro lado, los impuestos proporcionales son aquellos que gravan manifestaciones inéditas como los consumos, las ventas o las transferencias. De tal modo que el impuesto al valor agregado será un ejemplo de impuesto indirecto, de impuesto proporcional. Ahora, hay que analizar un poquito esta idea de los impuestos progresivos. ¿Qué opinan ustedes de ello, de los impuestos progresivos? ¿Qué les parece? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Qué opinan de ellos? ¿Nadie? Yo creo que en ese caso sí es, desde mi punto de vista, sí es correcto, Ujú. porque regularmente, o a lo mejor lo puedo manejar con un ejemplo,
las personas que tienen más ingresos pueden tener la capacidad adquisitiva de, por ejemplo, terrenos más grandes, propiedades más grandes. Por ejemplo, no sé, zonas donde hay casas con unos terrenos inmensos, ¿no? Y ¿cómo podría explicarlo? Es decir, que una sola persona hace uso de una manera mayor de todo lo que le rodea del gasto público, Ujú. ¿no? Entonces, no sería como proporcional, que no sé si sea correcto decirlo por el otro tipo de impuesto, que ellos paguen más, ¿no? Sus mismas capacidades adquisitivas, eh, creo que les da esa facilidad de usar más cosas que las personas que tienen menos capacidad económica, menos poder adquisitivo. No sé si me logré explicar. Más o menos, pero fíjese lo siguiente. Jared, la escucho. Bueno, mi punto de vista en cuanto a los progresivos es que aquí sí ya se tomaría un punto de referencia y las condiciones específicas del individuo para poder ser gravables. En cambio, en los proporcionales siento que es nada más como al consumo, pero sin atender a esas circunstancias que se pueden gravar por igual a todos los individuos. Pero entonces, ¿qué piensa usted respecto de estos impuestos proporcionales? Yo siento que los Perdón, impuestos progresivos, disculpe. los progresivos a mí me parecen excelentes porque ya se toma en cuenta la capacidad adquisitiva del individuo que va a contribuir. Ok. Pero, bueno, Eso, a ver, perdón, lo que dice la compañera es correcto, pero ¿cómo explicarlo? O sea, ¿cómo justificar que o sea, por el hecho nada más de que ganas más, te quitan más? pues eso es lo que quiero que ustedes me digan. Yo, yo, Porque yo sí, o sea, porque, sí tapa yo desde mi porque no punto de gano vista. nada, no me interesa, es más, ni pago impuestos, pero si yo tuviese capacidad económica, estaría aplaudiendo así como ustedes me han dicho. ¿O qué Pues no, piensan que dicen no, por eso sí, esos contribuyentes? ¿Qué, qué, qué analizan ustedes? Fernanda, la escucho, Fernanda. Hola, Ay, no sé si es mi yo internet. considero que eso va a dar... Dígame. No, A ver, ahí ya me escucho mejor. ya. No sé si esto tenga que ver también con el principio de equidad tributaria, en el sentido de que, ok, si tenemos un grupo de personas que tienen mayor poder adquisitivo, se les va a dar el trato de igual entre iguales y desigual entre desiguales. Ujú. Sí, o sea, vamos, todo esto a mí me queda claro, pero mi pregunta va encaminada. Si ustedes tuviesen la facultad de reglamentar, En esas zonas que tienen el mejor. mándeme. Les decía, si ustedes tuviesen la facultad de reglamentar con qué tipo de gravamen de impuesto sería el preponderante. Imagínense que ustedes me van a hacer el proyecto del nuevo Código Fiscal de la Federación y sus respectivos tributos. ¿Utilizarían impuestos progresivos o proporcionales? Dime, Alexis. Pues para efectos de la recaudación yo utilizaría los dos. Por una parte, los progresivos, pues obviamente como lo vimos ahorita aumenta cuando mayor es el nivel de renta. Bueno, por ejemplo, el impuesto sobre la renta aumenta cuando es mayor el ingreso que tiene el contribuyente. Entonces, si quiero grabar o quiero obtener algo para efectos de recaudación, pues me iría por esa parte. Quien gana más, pues tendrá que pagar más. Si paga menos, pues me iría sobre el tema de que pague de acuerdo a su capacidad económica.
¿no? Entonces, por otro lado, si también lo quiero ver del tema proporcional, no yéndome al tema de los principios de justicia tributaria, sino más bien en cuanto a la clasificación de los impuestos, pues obviamente está el IVA, que es que se grava todo sin importar los ingresos del contribuyente. Ok, es que es a lo que pregunto, porque miren, he escuchado propuestas, ya ven que estamos ahorita en un periodo álgido pues en el tema de la recaudación, en el tema de muchas cosas de la actividad legislativa en nuestro país. Y hay opiniones que indican que los impuestos progresivos son altamente perjudiciales para la sociedad. ¿Cuál es el argumento? Dicen, si bien a corto plazo permiten recaudar mucho, a largo plazo van a producir menor formación de capital y de riqueza. Además, que van a ser difícil que los escasos recursos nos permitan mejorar nuestro nivel de vida y nuestros servicios. De tal forma que han analizado que en países donde el nivel de bienestar es mayor, se utilizan de manera preponderante los impuestos proporcionales, limitando en la mayoría o en la medida de lo posible los impuestos progresivos. ¿Qué les parece a ustedes esta postura? ¿Creen que resulte para nuestro país? ¿Por qué no, Israel? No, porque como comentaba aquí, las diferencias entre los más pobres y los más ricos son enormes, ¿no? Las características de esos países de primer mundo, las diferencias son mínimas. No hay No creo. ¿A poco tú crees que la diferencia entre Elon Musk y un homeless en Nueva York no es enorme? Sí, no, bueno, de hecho, no pensaba en Estados Unidos, no sé, Alemania a lo mejor, ¿no? Ahí podría ser que no hay tanta diferencia entre, Pues, digo, no conozco Alemania, pero por lo que he leído, no, por ejemplo, en las propiedades tampoco no hay una diferencia tan abismal como las que existen aquí, ¿no? Con los contrastes tan marcados en cuestión de metros de una calle o así, donde hay una colonia paupérrima y una colonia con muchos excesos. pues mira, yo te comentaré, yo conozco Alemania, conozco París, y en París tú vas caminando así, tal como dices, pasas de una calle a otra y sientes como las personas, los inmuebles, son de un barrio que dices, no debiese de estar caminando yo aquí hasta ahora. Junto al aeropuerto, encuentras así campamentos de personas sin hogar, viviendo abajo de los puentes. Te estoy hablando de París, Francia, en Alemania, en Frankfurt, no es cierto, en propio Berlín encuentras escenarios similares. Aquí lo que ellos señalan es eso. Pues si tú me dices, mientras más ganes, piensa esto en París. París tiene un impuesto progresivo a la ganancia. Normalmente, ustedes van a notar que el ejemplo por antonomasia de impuestos progresivos es a la ganancia. En casi todos los países occidentales se encuentra grabado así.
¿Recuerdan ustedes el caso de este francés, un actor, Gerard Depardieu? ¿Usted recuerda, Oscar, qué pasó con él? Coméntele a nuestros compañeros. Bueno, primero, el primer asunto es que se mudó de país. No sé si cambió de nacionalidad o se naturalizó, me parece holandés, precisamente porque estaba inconforme por el impuesto de nivel progresivo que tenía que pagar primero me parece que había conseguido un buen papel, no me acuerdo para qué serio eso, y cuando le hicieron el cálculo de cuánto iba a pagar de impuesto, incluso prefirió cambiarse de país, y no recuerdo si se naturalizó holandés porque tenía una tasa más baja, o incluso de ahí iba a brincar a un paraíso fiscal, pero era porque le habían determinado progresivamente un impuesto que debería de pagar como francés. Exacto. No recuerdo ahora en este momento. Se cambió hasta de nacionalidad para no pagar la cantidad de impuestos que tenía que pagar en su país. En Francia es progresivo. Entonces él decía, oye, si voy a ganar, voy a inventar 20 millones de dólares y me vas a quitar 10, pues como que ya no me sabe, ¿o sí? Piensen ustedes, si a usted, Israel, un tío le quisiera donar una casa porque él no tiene hijos y usted vio por ellos, ¿sabe de cuánto sería la tasa del impuesto sobre la renta que va a tener que pagar por esa donación? No recuerdo, porque no se paga, pero de primera línea, ¿no? Sí, pero dependientes, aquí, estudiante, un tío ya, pero ya se aplica, ¿no? en el ejemplo que yo doy, no. Ujú. Tendría usted que pagar, ¿qué? Creo que es el 30%. Creo que sí. ¿Cómo ve? ¿Se anima? No, pues también depende de lo que cuánto se ha evaluado el dinero. Póngale, ¿qué le gusta? Una casa, Ciudad de México, ¿qué le gusta? Siendo prudentes, ¿3 millones de pesos? 3 millones, sí. Así. Ahora imagínese que su tío le va a donar 6 casas. ¿Ya cuánto estaría pagando? Prácticamente una casa se le queda al Estado, ¿no? ¿Cómo ve? ¿Se sigue animando con las tasas progresivas o desincentiva la riqueza? Sí, yo creo que sí la desincentiva. Bueno, es una, vamos a decirlo así, postura que están tomando en este momento. Yo no creo que sea, bueno, ni siquiera creo que pase, no creo ni que válidamente le vayan a discutir. Porque, pues según lo que fue a comentar el secretario de Hacienda la semana pasada, ¿no? Fue su comparecencia, estamos teniendo niveles de recaudación históricos, propiamente por muchos de estos impuestos. Entonces yo creo que no va a ser no va a pasar. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces pues esto se los dejo para que lo analicen. Si son válidos, ¿cómo lo harán el día de mañana que sean ustedes diputados, senadores? ¿Qué van a decir? ¿No? ¿Nos vamos hacia un lado o nos vamos hacia otro? Este impuesto que se estableció para las plataformas, las aplicaciones digitales, ¿qué les parece? ¿Cómo entraría? ¿Como un progresivo? ¿Como un proporcional? ¿Sí ubican a cuál me refiero?
Sí, el que se le aplicó a las, por ejemplo, las de transporte particular, ¿no? Didi, Uber y todas esas, pero también a las de inmuebles, ¿no? De renta de inmuebles. Ujú. Eso yo creo que nada más es como una prueba, porque seguramente le van a subir después cuando crezca el mercado ese tema. Como no estaba legislado, pues no, como que no sabían cómo iba a pegar, ¿no? Y pues ahí le pusieron una tasa no tan grande como están acostumbrados a aplicarla. Pero entonces sería progresiva o proporcional. En el caso del transporte particular, creo que es proporcional. Ujú. Exactamente, será proporcional. Entonces, bueno, así vamos a ir analizando en cada uno. Regresando con esto de las plataformas, me recuerda otro tipo de clasificación. Vamos a hablar de la clasificación de los impuestos sobre bienes y servicios y los impuestos sobre ingresos y riqueza. Los primeros, sobre bienes y servicios, están encaminados a gravar mercancías que se expenden al público, así como los servicios que se prestan. Y se trata desde luego de impuestos al consumo. El ejemplo por antonomasia será el impuesto al valor agregado. Muy bien. Los segundos es decir, impuestos a los ingresos y a la riqueza, son aquellos que atañen al patrimonio, a los ingresos, ya sean netos o a los rendimientos que produzca la riqueza del contribuyente. Y van a operar con base en tasas progresivas. Y ya se imaginarán ustedes, pues el ejemplo será el impuesto sobre la renta. Muy bien. Claudia Moreno. El impuesto a las herencias, ¿de qué tipo será? De estos que acabo de decir. ¿Ya ve que cuando alguien adquiere una herencia tiene que pagar impuesto? Sí, ¿me escucho? Sí, sí le escucho. Sí. Yo considero que son los segundos porque es un ingreso, una riqueza o un aumento en el patrimonio. Ok. ¿Y qué piensan ustedes de este impuesto a las herencias? Perdón, yo tenía entendido que no se grababan las herencias. No, sí. Sí, 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 sí. sí hay un impuesto. Acuérdese que de Hacienda ni el hoyo ni la pijama de pino nos salva. Esa hasta después de muerto va a pagar su sucesión de herencia. Al momento que usted adquiere los bienes, paga un impuesto, aparte del impuesto sobre la renta. Pero es solo sobre los bienes inmuebles, ¿no? Ajá, sí, Y es sí. creo que del 4%, me parece. Ajá, es sobre bienes inmuebles. Obvio, bueno, pues es que creo que lo único que vale la pena abrir una sucesión es si te legaron una casa, ¿no? Si me dieron un carro, pues ¿para qué abro? ¿Qué tal que es un Ferrari? Bueno, tiene usted razón, solo que sea un Ferrari, una cosa por el estilo, pero
Es que escuché una discusión, bueno, hablando otra vez de los deciles más altos de las riquezas, por ejemplo, Azcárraga y ellos que reciben unas buenas cantidades de dinero como herencia, yo escuché que había una discusión de que ese tipo de herencias se tenían que grabar porque pues, el heredero recibía todo ese ingreso y no pagaba nada en el caso digamos, de cuentas, no de bienes, sino de cuentas. Bueno, en cuentas de dinero es distinto, porque ahí estamos hablando de un beneficiario que se puso, me imagino, bueno, tendríamos que conocer el caso concreto, ¿verdad? Pero normalmente cuando abres una cuenta, dejas un beneficiario. Y entonces eso es un contrato, una disposición que tú hiciste en vida. Esta persona ya funge como legatario y en este caso, bueno, entiendo yo que ese patrimonio no genera una transmisión per se, pero en el tema de lo que estamos hablando nosotros es el impuesto de bienes inmuebles cuando son heredados. Ahí sí pagas una tasa. En el otro, en cuanto a la riqueza, bueno, pues yo creo lo tendrás que declarar en su momento. Cuando hagas tu declaración patrimonial, pues tendrás que decir que tu riqueza aumentó en, no sé, 20, 80, 90 millones de dólares. Me imagino que algo se tiene que declarar. Habría que ver cómo estaba la discusión o respecto de qué era lo que me estás platicando para poder opinar. Pero piénsenlo ustedes de ese modo. Mire, yo escuché en las noticias que estaban analizando respecto de los bienes que va a dejar en herencia o que dejó en herencia la reina Isabel. ¿Escucharon? ¿Leyeron esa nota? Que según lo que decía el reportero, desconozco la normatividad allá, decían que en Inglaterra se paga alrededor de un 40% respecto de los bienes heredados. Y en este caso, según el patrimonio de la reina, es de no sé cuántos millones de libras. Y estaban viendo si el nuevo rey iba a pagar ese impuesto o si se le iba a condonar o qué iba a pasar. Pero eso estaban hablando los ingleses. Este impuesto a la herencia, pues muchos doctrinarios señalan que también pues, es hasta cierto punto como innecesario, ¿no? Como que ya es demasiado. Yo lo digo de chiste, pero bueno, ya hasta después de muertos seguimos pagando impuestos. ¿Qué más falta? Impuestos y derechos, ¿no? Cuando se hace una inhumación, ¿se pagan derechos? ¿O nunca les ha tocado? Por fortuna. Sí, se paga el uso del suelo. Pues bueno, el área, ¿no? El Y derecho. eso por un tiempo, porque si no se paga la perpetuidad, te sacan. Exacto, son derechos de inhumación. Entonces, hay que irlo analizando, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos estos tipos de impuestos. Ahora hablemos, denme un segundo. Veamos el siguiente criterio de clasificación de los impuestos. Vamos a tener impuestos sobre los ingresos, ya sea respecto del patrimonio o el capital, y
respecto de los gastos o erogaciones. Es la siguiente clasificación. Esta clasificación nuevamente toma como eje clasificador la riqueza del contribuyente. La imposición de estos ingresos se origina en el momento en el que se forma la riqueza. Piensen ustedes, en el caso de una persona física, pues cuando obtiene ingresos. Estos ingresos podrán ser en efectivo, en bienes o en créditos. En el caso de las personas morales, pues cuando obtienen utilidades. El establecimiento de contribuciones respecto del patrimonio o capital nos debe de quedar claro que grava la riqueza ya adquirida. Como ocurre en los casos, pues, del pago del impuesto sobre la tenencia. La tenencia de vehículos, pues es un impuesto que ya nos grava lo que ya es nuestro, ¿no creen? No estoy adquiriendo el bien y no obstante tengo que seguir pagando. ¿Sí queda claro? Ahora, bueno, ya hoy por hoy la tenencia pues ya es en materia estatal, perdón, y ya son las entidades federativas las que deciden si se paga o no esta contribución. Pero bueno, ustedes recuerdan, saben que este fue un impuesto extraordinario, temporal, que se hizo para las Olimpiadas, para tener ingresos, y que después pues se quedó mucho tiempo después. Creo que ya van a proponer que hagamos otras Olimpiadas y la tenencia ahí seguía. Muy bien. Ahora, por cuanto hace a los impuestos que se traban o que se fijan conforme a la afectación al gasto o erogaciones, estos acontecen una vez que las personas obtienen y poseen la riqueza y hacen uso de ella para adquirir bienes y servicios que les sean necesarios para la subsistencia y el pleno desarrollo, o para adquirir nuevos satisfactores incrementando el patrimonio. Y estos son los que pagamos normalmente, pues, en el consumo y demás. Piensen ustedes, ¿recuerdan este impuesto que le llaman contra la riqueza, el impuesto de los bienes suntuosos? ¿No ubican? Si ustedes se compran una loción de, no sé cuánto vale una loción cara, ¿5,000 pesos? No, Oscar, ¿cuánto vale una loción? No, digo, sí debe de haber un tipo de ilusiones de ese precio, pero un impuesto que se pague así
Me parece que sí, pero bueno, como no soy habitual en eso, no lo sé. Sí, va incluido en el precio, obviamente, pero llevan un impuesto a estas, vamos a decir, cuestiones de lujo. Un reloj de pues, tantos miles de pesos y demás, ¿no? Tienen este tipo de impuesto. ¿Por qué? Pues, bueno, pues entendemos, como decía hace un rato Israel, pues si tiene para pagar 5,000 en una loción, pues una pellizcadita para el fisco, ¿no? Y hay otros bienes que van a tener una tasa cero. ¿Sale? Pero pues habrá que analizar. Muy bien. La última clasificación de los impuestos es el impuesto inflacionario. Esto, pues vamos a entenderlo en los factores que se viven ya en un mundo globalizado, ¿no? Como tal, pues hay que estar ajustando las tasas de acuerdo a la inflación para que el poder adquisitivo pues no se vea tan lastimado. Creo que el mes pasado tuvimos 8.7 de inflación, ¿no? O sea, estamos teniendo una inflación brutal. Pagamos más comprando lo mismo. ¿Cómo tal esto? Bueno, pues entra mayor recaudación, llamémoslo por el consumo, pero pues vamos a ver que se reduce el gasto, se reduce el consumo. Es decir, si yo antes compraba 2 kilos de cebolla, pues ahora ya nada más compro una, ¿no? Creo que la cebolla tiene una inflación ha tenido un aumento inflacional como del 80%. Y así, muchos productos de la canasta básica. ¿Y esto qué ocasiona? Que el Estado tenga que realizar funciones o actividades tratando de controlar. A veces eleva sus tasas de interés, a veces las recorta y se establece una política antiinflacionaria, donde puede servir pues para darse una fuerte contracción de nuestra economía. De tal modo que piensen ustedes, se acrecenta el poder del Estado para efectuar gastos y concomitantemente se reduce el poder de compra del pueblo. Por tal razón, se le ha asimilado a esto como, se le ha llamado como impuesto inflacionario, como una clasificación. Yo no estoy de acuerdo, porque me parece que no cumple con los elementos que hemos señalado de la relación contributiva. Entonces, si ustedes lo encuentran en algún libro, pues tómenlo en cuenta de este modo. Para mí no puede ser una clasificación de impuestos esta circunstancia porque no depende, para empezar, de una actividad legislativa, ¿o sí? Y bajo el principio de legalidad, pues señalamos que el tributo siempre debe de estar establecido en norma. ¿Queda claro? Pero bueno, algunos autores lo señalan. Ahora, de que en el fenómeno económico, para las finanzas públicas, para el derecho financiero es importantísimo la inflación, sí. Pero en el tema fiscal, pues, mi tasa del IVA es la misma con inflación o sin inflación, ¿no?
Eso es lo que hay que analizar. Aquí se refiere a que pues el contribuyente termina pagando más, pero no es por consecuencia directa del fenómeno fiscal. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, recuérdenme por favor cuándo es la fecha de su siguiente examen. El 10. ¿10 de octubre? Sí. Próximo lunes. No nos ha dado resultados del anterior, ¿verdad, profesor? No, todavía no los he terminado de calificar, discúlpenme. Pero prometo, ya voy adelantado con varios de ustedes. Ese día, ya los estoy pasando en lista y ya sea que se los manda al WhatsApp o en una clase se los doy aquí directamente. ¿Estamos? Pero ya casi acabo, Guillermo. Me faltan como 10. Ok, sí, nada más es para no estar con el pendiente. Pues, ¿cuánto me dijo que sacó usted? 10 me dijo, ¿no? No, yo no sé, usted. ¿Pero cuánto sientes que sacaste? No quiero especular. Bueno, está bien. Es bueno no hacer especulaciones. La dinámica del examen va a ser exactamente la misma que la anterior. Enviar el formulario vía WhatsApp. No es necesario que se conecten al aula. Tienen el lapso de lo que dura nuestra clase para contestarlo. Una vez que lo contesten, no es necesario ni que me manden mensaje directo diciéndome que ya me lo contestaron, porque a mí me notifica el sistema. Suplico tengan mucha cuidado con sus direcciones de correo, porque luego por las prisas, por los nervios, ponen mal la dirección de correo y recuerden que es indispensable la misma para el sistema. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Pasen entonces una excelente tarde y muy buena semana y nos vemos por acá el día miércoles. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Descansen. Gracias. Nos vemos. Gracias.